Vamos a la palabra del Señor y quisiera seguir la misma línea que estábamos compartiendo la semana pasada que arrancamos acerca del misterio. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y queremos ahondar un poquito más en lo que ahí se nos enseña. Pero quisiera volver a leer en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. Gracias, Señor, por tu palabra y que realmente encuentres en nosotros esa tierra preparada, Señor, para dar fruto, Señor. Gracias que tu Espíritu está en medio nuestro para comunicarnos toda verdad y que en esa verdad caminemos en la libertad gloriosa tuya, Señor, que das a tus hijos, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado. A ti la gloria en todo. Amén. Cuando la gente considera nuestras vidas, cuando evalúa, indudablemente nos tienen por esto o por aquello. Tal vez nos pueden tener, hay gente que nos conoce y dice, oye, esta persona le tengo por un fanático del fútbol porque le he visto en ciertas expresiones, o le tengo por esto o le tengo por aquello. Pero realmente deberíamos entender que Pablo nos dice que la gente debería considerarnos, o al considerarnos debería tenerlos por esto. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, Pablo está diciendo: así pues, en función de esa evaluación de nuestras vidas. Y aquí dice: téngannos los hombres, primeramente por servidores de Cristo. Si algo debe ser considerado, la gente puede decir, oye, le tengo por un cristiano porque dice que es cristiano. Pero a lo mejor no es simplemente ser cristiano, sino servidor de Cristo. Y yo le considero, no es que él dice que es un siervo, sino que los demás están diciendo, porque el testimonio de uno para con uno mismo es muy pobre. Lo que tú puedes pensar, a la conclusión que tú llegues en cuanto a ti mismo, permíteme que te diga, no vale. Es el testimonio de los demás. La gente cuando evalúa dice, oye, yo tengo a esta persona por un servidor de Cristo. Esta persona sirve a Cristo, aleluya. Téngannos los hombres por servidores de Cristo,
¿Y por qué más? Y administradores de los misterios de Dios. Qué increíble. Cuando el mundo evalúe nuestras vidas, tienen que ver primero que somos siervos de Cristo, que realmente llegan a esa conclusión, pero también llegan a la conclusión que somos administradores, que realmente hemos entrado en un conocimiento, en una revelación, en una iluminación, y que estamos administrando los misterios de Dios, aleluya, lo que Dios ya ha dado a conocer. Insisto, como a veces hemos dicho, oye, Dios ha corrido el velo y ha revelado cosas, y Dios las hace entender a través de Cristo y por su Espíritu, para que la iglesia administre los misterios de Dios. Hay cosas que Dios todavía no ha revelado, son inescrutables. A veces pensamos, yo puedo tener mi opinión, yo creo que es esto, el anticristo será qué, Dios vendrá, no sé. Podemos tener opiniones, pero es inescrutable. Nadie puede tener con certeza un conocimiento hasta que Dios lo revele. Pero la iglesia llamada, o realmente no es que sea llamada la iglesia, digamos, el mundo ha de considerarnos como personas que, uno, primeramente servir a Dios, y Dios, somos administradores de los misterios de Dios. Qué interesante esto, y justamente estamos hablando del misterio de Cristo. El Belén también se le conoce como el misterio, porque es el misterio de Cristo. Pablo habla de esto, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 4, él está diciendo, oye, leyendo, yo escribo, pero lo que lees, y en función de lo que estás leyendo, de lo que yo he escrito, 4 del capítulo 3, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Interesante, la epístola de Efesios es increíblemente profunda, pero también está diciendo, oye, leyendo lo cual tú puedes entender cuál sea la dimensión de conocimiento que yo tengo del misterio de Cristo. ¡Wow! Y somos llamados igualmente, ese era Pablo, todo está al alcance de aquel que quiere. Mi esposa decía antes, querer es poder, porque el que pide se le dará, al que busca halla, el que se mantiene en esa perseverancia y en esa constancia va a alcanzar, y sin duda va a adentrarse en los misterios de Dios, en este caso el misterio de Cristo. También Pablo en Colosenses 3 veces menciona el concepto del misterio de Cristo. Acompáñame, Colosenses. Porque lo que queremos afirmar, amados, no es simplemente ideas sueltas. Somos llamados a tener profundidad, a poder tener, antes estaba hablando con alguien, hablando del concepto de apologética, una defensa correcta y profunda de aquello que creo. Si alguien te pregunta, vale, lo que crees, ¿por qué lo crees? ¿En qué medida yo puedo hacer una defensa, una apología de mi fe? Y es un misterio, y no simplemente puedo decir, oye, lo creo porque lo creo. Yo puedo adentrarme en el misterio de Dios y darlo a conocer. La gente lo creerá o no, ese no es mi problema. Mi responsabilidad es administrar, es poner encima de la mesa de este mundo que la gente entienda. Yo despliego el conocimiento de Dios y del misterio de Cristo. Cada uno que crea lo que quiera, pero la gente podrá decir, esta es una persona que administra los misterios de Dios. Yo soy llamado a eso. Y Pablo está diciendo en Colosenses primeramente, bueno, en el capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones, Dios consuela, Dios fortalece, unidos en amor hasta el de lo que aquí está Pablo, si tú lo estudias, diciendo, bueno, Dios ha tratado y Dios ha tratado con otros, y cuántos han sido consolados, liberados, y ha habido un proceso, eso, de redención, de consolación, de restauración en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero recuerda algo, Dios consuela, Dios libera, Dios restaura, para que no haya nada después que pueda permitir que seamos llenos de su conocimiento.
Es muy diferente tratar con alguien que está enfadado, que está lleno de ira, que está lleno de enfado, que está lleno es un manojo de temores y de inseguridades. Dios primeramente tiene que liberar, traer consolación y paz al corazón y al alma y a la mente para después poder llenarla de Él. Y somos consolados, somos tratados por el Espíritu de la gracia de Dios para después poder llenarnos. Bueno, el punto aquí, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. No un poquito, somos llamados a alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio. Aquí presenta dos misterios: el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aleluya, para que tú y yo, no un poquito. Por eso es importante. Que eso me lo va a dar el Instituto Bíblico. Por supuesto que no. No es el fin del Instituto Bíblico, pero es una herramienta que te va a ayudar a profundizar. Aleluya. ¿Cómo te crees que viene el conocimiento? Simplemente por ciencia infusa, como dice Samuel, te golpea. Oh Señor, lléname, pum, me caigo, ya me levanto con un montón de conocimiento. El conocimiento se incuba, se genera, se anhela, se busca, se cultiva. Nadie nace sabiendo, todo ha sido esfuerzo. Pero tiene que esforzarse, poner diligencia, añadiendo a la fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Para qué? Insisto, para después ante este mundo la gente puede decir: este es un administrador de los misterios de Dios. Y cuando le pregunto, tiene respuesta, da defensa de su fe. Aleluya, y expone ese conocimiento de Dios. Dice aquí: riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y también el misterio de Cristo. En el capítulo 4, versículo 3, Pablo está hablando y diciendo, orando también, hablando de oración, porque todo esto tiene que ser enjugado y conjugado a través de una vida y una dinámica de oración del Espíritu, porque es por el Espíritu que toma de Él y nos lo hace saber. Hay un ejercicio nuestro, digamos, de un esfuerzo en el conocimiento, pero hay una conjugación de todo ello con el Espíritu de Dios, esa dinámica espiritual. Y Pablo está diciendo: ora por mí, orar por esto. Ahora también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿La palabra para qué? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Ora por mí, oremos los unos por los otros. No tanto por tus problemas y tus necesidades, oremos unos por los otros, que no falte en nuestra boca el misterio de Cristo. Aleluya. Hermanos, si el mundo se ríe, si incluso el presidente del gobierno se corta en felicitar y decir feliz Navidad, y decir feliz, no sé cómo dijo, feliz tiempo con no sé qué, porque el mundo quiere dar la espalda, no quiero reconocer que aquí, mira, es igual. Yo no necesito al presidente del gobierno para dar testimonio de quién es Cristo. Y el misterio de Cristo no se ejecuta simplemente por poner un Belén en el centro de la ciudad. Es porque nosotros damos a conocer el misterio de Cristo. Y eso el mundo no nos lo puede quitar. Aleluya, oremos los unos por los otros, que la palabra de Dios corra, que el misterio, aleluya, de Cristo corra por las calles, porque hay hombres y mujeres que administran el cielo en la tierra y dan a conocer, aleluya, con gracia, con perseverancia y con la unción de su Espíritu, el misterio de Cristo. Aleluya, no necesitamos a nadie, tan solo esa comunión de su Espíritu y la complicidad unos con los otros. Pero también el capítulo 1, la primera vez que aparece es en el capítulo 1, versículo 27, pero leo del versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ya ha sido, aleluya, no estamos manejando algo que Dios no ha revelado, ya ha sido revelado, pero tiene que ser anhelado para ser administrado. Anhelado para ser administrado. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quién? ¿A quién? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Porque si algo, cuando declaramos y administramos, por eso, aleluya, el misterio, el nacimiento de Cristo, aleluya, en Belén, lo que anunciaba es esperanza, esperanza de gloria. Hay redención, hay posibilidad. El cielo ha dicho, abrimos una puerta de esperanza para con el hombre. Aleluya. Esperanza. Entonces, téngannos los hombres cuando consideren nuestras vidas, uno, por servidores de Cristo, dos, por administradores de los misterios de Dios. Aleluya. Y entre ellos destaquemos el misterio de Cristo. Ahora, volvamos a Juan. Porque hay mucho, y cuidado, aunque dediquemos algunos domingos para hablar de esto en este tiempo en el cual estamos, que recordamos que celebramos en estos días que Cristo nació. No celebramos y festejamos que Cristo nació en estos días, pero en estos días lo celebramos. ¿Por qué no? Como debemos celebrarlo siempre, como debemos permitir que el misterio de Cristo siempre esté en nuestras bocas y en nuestras vidas continuamente. No necesito que lleguen estos días para hablar del misterio de Cristo. Ahora, vayamos a Juan y hablemos un poquito, porque aquí lo quiero destacar. La semana pasada hablamos, como decíamos, que Él vino ¿a qué? Él vino a lo suyo. Ahora, dice que no fue conocido ni fue recibido precisamente por eso, porque vino a lo suyo. Si hubiera venido a lo nuestro, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios, en esta mañana, perdóname, pero la palabra de Dios sigue viniendo a lo suyo. El reino de Dios sigue manifestándose y aquellos que buscan primeramente el reino van a encontrar bendición. Aquellos que han entrado por esa puerta solamente pensando en lo suyo, o sea, lo tuyo propio, perdona, pero te vas a ir como viniste. Tal vez con alguna emoción, tal vez con algo te cayó, una chispita por aquí, por allá, pero profundidad solamente van a recibir aquellos que entraron diciendo: Señor, tu reino y tu voluntad y no la mía. Buscando primeramente tu reino y todo lo demás tú te encargas porque tú cuidas de mi vida. Entonces aquellos van a adentrarse en ese conocimiento, porque no hemos venido a lo nuestro, sino a lo suyo. Y entonces al venir a lo suyo, le conocemos y le recibimos. Bien, voy a ver que empiezo a mover las hojas de la Biblia. En Juan capítulo 1, lo que me quiero detener, dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Quiero quedarme con esto de lleno. Tal vez salido de aquí algunos se van a llenar. Te vas a comer el pavo, que como dice, como solo puede estar poca gente, vas a comerte el medio pavo que no se pueden comer. Lo decía en el primer culto, siempre que pienso en pavo, no sé por qué, mi mente se traslada a una experiencia, a un tiempo que estuve en Albania y visitando la obra cuadrangular de allí. Y estaba en la capital, en Albania, y resulta que estaba como 3 semanas tal vez de la Navidad. Y había muchos pavos, había mercado en la calle y vendía muchos pavos. Igual que antes, yo me acordaba cuando todavía era pequeño y todavía gente venía por ahí por Villaverde y vendían pollos por la calle vivos. Pues había mucho pavo, por ahí vivo, y la gente compraba los pavos. Y el líder de allí en Tirana, en Albania, me dijo: oye, pero hay que saber a quién le compras el pavo. Digo, ¿por qué? Dice, porque puede tener sabor a pescado. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque a veces hay carencia de ciertas cosas y la gente lo alimenta con pienso de pescado. Y luego al final, pues está muy rico, pues comerte pavo con sabor a sardina, pues tiene que ser algo. Siempre no sé por qué, cada pienso en el pavo, me acuerdo de aquellos pavos aquí en aquel mercado de la calle, diciendo, bueno, tiene que ser, me hubiera gustado probar un pavo con sabor a pescado. Bueno, en estos días, ¿cuántos van a estar llenos? Y te va a llenar la tripa. Imagínate de comida y a veces dices, estoy lleno. Ahora, pero tenemos que entender que el lenguaje es muy limitado y a veces la cosmovisión que captamos, digamos, el espectro, ¿verdad?, que me da la palabra sintácticamente hablando, lingüísticamente hablando, dice, bueno, yo creo que está definiendo esto y es mucho más allá. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Él habita, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Ahora, cuando Jesús dice lleno, uno puede pensar, bueno,
Vino lleno, tal vez el cielo llenó las alforjas y le dijo: Jesús, mírate, lleva. Oye, ya no me caen manos más, oye, no me faltan manos para llevarme. Y él vino: oye, ya tengo bastante. Y se trajo una buena porción de gracia y de verdad. No, imagínate esto para que lo entiendas. Cuando tú dices: estoy lleno, has comido muy bien y te has llenado, pero es que no te cabe nada. Pero imagínate que no solamente te comes esa comida, sino que te comes toda la comida que hay en el mundo, más toda la comida que ha habido y que habrá nunca. Difícil a que ya se te rompió la neurona. Por lo menos la de los hombres, que solo tiene una. Llenarme. Pues eso es lo que está aquí diciendo. Dios, Cristo Jesús, no vino con una parte, con una parcialidad, aunque fuera muy grande. Dios no trajo una parte de gracia, Dios no trajo una parte de verdad, sino que Él trajo toda la gracia y el exportador de toda la verdad. Wow, Él se presenta con todo el paquete completo. Él no viene con una parte. Por eso, hermanos, no podemos recibir a Dios, no podemos recibir a Cristo parcialmente. Cuando le recibimos completo. Wow, todo el paquete viene de su gracia y todo el paquete de su verdad viene. Todo, no quedó en el cielo, no quedó ni la más mínima expresión de gracia, ni la más mínima expresión de verdad. Toda la plenitud de Dios en cuanto a gracia, toda la plenitud de Dios en cuanto a verdad, vino en Cristo. Wow, esto es muy importante, porque pensamos: lleno, bueno, aquí se trajo las alforjas y vino bastante repleto, con bastante provisión. Hermanos, toda la plenitud de la gracia y de la verdad venían en Cristo. El cielo no escondió nada. El cielo no se reservó nada. Por eso a veces nos equivocamos y decimos: Señor, por favor, bendíceme. Y la Biblia nos dice que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Porque el cielo, no esperes que el cielo se abra como si el cielo hubiera escondido una bendición para tu vida. Todo fue dado en Cristo Jesús ya. Y con Cristo Jesús lo hemos recibido todo. En Dios no hay parcialidad, sino que toda la plenitud de Dios fue dada en Cristo. Él se trajo el cielo. El cielo fue vaciado. El cielo fue vaciado, aleluya, y todo se expresó en Cristo. Por eso insisto, no podemos recibir a Cristo con parcialidad. No puedo escoger. Cuando yo recibo a Cristo, recibo toda la plenitud. Toda la plenitud. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Pero también al venir, Él no vino a hablarnos de la gracia. Él no vino a ser, Él no era un mensajero de la gracia ni de la verdad. Él era la gracia y la verdad en toda su expresión y en toda su plenitud. Él no era un mensajero, Él no vino a hablar de la verdad. Él es la verdad. Igual que decíamos que en el principio, ¿qué encontramos? No encontramos algo, encontramos a alguien. Dios no nos envió algo, nos envió a alguien que representaba toda la plenitud de Dios. Dios no te envió algo, te envió a alguien. A veces me dice: Señor, ayúdame, envíame algo. Y Dios le dice: te envié todo en Cristo Jesús. Te envié a mi Hijo. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Toda, insisto, Él no vino a hablarnos de eso. Vino a ser toda la plenitud de Dios en la tierra. Vino a ser toda la plenitud de Dios en medio nuestro. Aleluya. Como aquí se nos dice que Él estaba en medio nuestro. Él no es alguien lleno de buenas noticias. Él es toda la gracia y Él es toda la verdad. Aleluya. Otros sí, seremos mensajeros y heraldos de Él para ser administradores del misterio de Cristo. Pero Él no fue un mensajero, Él era el mensaje.
Él era el mensaje en toda su plenitud. Dios hablando a la tierra con todas sus palabras, haciéndose carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Wow! Habitó entre nosotros. La gracia, la verdad está ya entre nosotros. El cielo no tiene por qué dar más porque Dios no se guardó nada. Dios lo dio todo. No sé si esto ¡pua! Porque es tan pleno eso, aleluya. Ahora, lleno de gracia. Y ya se nos está yendo el tiempo. Lleno de gracia. Algo que tienes que entender de la gracia es que toda la plenitud se expresó en Cristo. Y si algo Dios es justicia. Por encima que a veces uno piensa, no, Dios es amor, y a veces vemos un Dios muy romántico, muy sentimental, y Dios es pura justicia. Pero la justicia de Dios fue cuando Cristo se manifiesta envuelta en toda la gracia de Dios. En toda la gracia de Dios. Se nos habla Romanos 2:16, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante ¿qué? Cristo Jesús. Cristo, hermanos, va a ser el juez. Toda justicia y todo juicio, toda plenitud de justicia y juicio están y estarán en Cristo. Aleluya. Sabemos Apocalipsis 19, cuando está hablando de la revelación del Verbo, dice que vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga. ¿Qué hace? Juzga. Él va a juzgar. Aleluya. Pero la gracia se manifestó. Dios vino a una naturaleza caída y pecaminosa, lleno de gracia para redimirnos del pecado, para redimirnos de la muerte, para redimirnos de la enfermedad. ¿Sabe finalmente para redimirnos de qué? De Él mismo. Dios vino al mundo para librarte de Él mismo. Hay gente que ha sido liberada de demonios y no de Dios. Gracias por el amén. Hay gente liberada de demonios. ¿De qué vale ser liberado de demonios si no ha sido liberado de Dios? Porque de la mano de Dios, ¿quién te va a librar? Tan solo Dios. Y hace Dios nos ha librado de una enfermedad, pero no vivimos libres de Dios mismo. Y cuando muera, ¿de qué me valió que Dios me sanara si voy a entrar a una muerte eterna? ¿Ves la paradoja? A veces Dios manifiesta su gracia, pero Cristo vino, Dios mismo se hace carne para librarnos de Dios mismo, porque de la mano de Dios, ¿quién nos va a librar sino Dios mismo? Como aquel famoso mensaje, pecadores en manos de un Dios airado. Porque antes de caer en la mano de la ira de Dios, yo quiero caer en la mano de la gracia de Dios. Que toda la plenitud de su gracia esté sobre mí para poder soportar todo el peso. ¿Sabes? Dice, yo me voy a preparar, voy a ir bien. Mira, como no tenga todo el peso de la gracia de Dios, no podré soportar todo el peso de su ira. Necesito la gracia de Dios para ser liberado de la ira de Dios. Entonces, esto es lo increíble, que Dios vino para librarnos. No, es que pobrecito, lo voy a librar de la enfermedad, de la muerte, de Satanás. No, te voy a librar de mí mismo, porque de mi mano, ¿quién te va a librar? Mira, para librarnos de la enfermedad, para librarnos de Satanás mismo, con que Dios hubiera enviado otro profeta o cualquier otra cosa, era suficiente. Pero tan solo la encarnación de Dios mismo podía librarnos de Él mismo. Por eso vino. La gracia, toda la gracia envolvió toda la justicia, pero no podemos contemplar gracia sin contemplar justicia. No podemos contemplar gracia sin contemplar juicio. Cuando contemplo juicio, cuando soy consciente, por eso hay personas que si no han tenido
un momento de encuentro con la ira de Dios y con la justicia de Dios, un encuentro con la santidad de Dios y con su propia condición, cuando no ha habido una conciencia de eso, difícilmente clamaré por la gracia para librarme de eso. Estaré clamando por una ayudita, por un problema, porque tengo esto, aquello, pero realmente una conciencia de ira de Dios es necesaria, una conciencia o una conciencia de su santidad y de mi condición, para así ir a aquel que expresó toda la plenitud de gracia en esa tierra, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tan solo Dios puede librarnos de Él mismo, pero cuidado, no caigamos, porque recuerda algo, Dios no es un Santa Claus bonachón que regala aunque no nos lo merezcamos. ¿A que sí? La imagen que tengo de Dios es el Dios tontorrón, bonachón, no sé qué, como un... No. Mira a Dios en su justicia, y como dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Dios. Y ante el temor de Dios, gracias Cristo por venir, yo me sumerjo en la gracia de Dios, consciente, porque la única manera que tengo de escapar de aquello es estando en Cristo. Y desde Cristo, con toda la plenitud de su gracia, podré soportar toda la plenitud, porque también cuando venga con castigo, no va a ser, vendrá con toda la plenitud de castigo y con toda la plenitud de ira. ¿Quién podrá librarnos de la mano de Dios? Tan solo Dios. Están cayendo en la mano de gracia para después soportar. Pero también cuidado con esa gracia malentendida, y a veces lo hemos mencionado, como Dietrich Bonhoeffer hablaba sobre esto, sobre la gracia barata. Él decía, la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Os pido perdón, pero no hay cambio de mentalidad, no hay cambio de dirección, sigo haciendo lo que me da la gana. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la solución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado, porque al final quiero gracia sin Cristo y no se puede tener gracia sin Cristo. Podremos participar en todo caso de algo de la misericordia de Dios, pero no de la gracia personificada en Cristo Jesús, que es diferente. También alguien más leyendo, alguien escribió, también lo quiero referir, la fe se vuelve barata, la gracia se vuelve barata cuando se ofrece como producto de consumo para satisfacer a las masas que buscan un mensaje acomodado a la realidad de sus propios deseos personales. Cuando se ofrece como un espectáculo para un público que desea que se le endulcen los oídos y se le prometa estabilidad para su propio status quo. Y cuando se promueve la identidad de ser hijo o hija de Dios, que se lo creen, y cuando se promueve la identidad de ser hijo o hija de Dios como una garantía de reclamar las promesas materiales a cambio de una módica suma o transacción monetaria que algunos llaman la ley de la siembra y la cosecha o el pacto con Dios. Interesante. Lo hemos mencionado alguna vez. La gracia barata. Y desde luego, eso no es la plenitud que fue manifestada en Cristo Jesús, lleno de gracia, para así ser librados de toda la plenitud de su justicia sobre nuestras vidas. En esa economía, aquí está hablando de esa economía, uno administra la economía que pretendemos hacer con la vida o la economía que pretendemos hacer con el cielo, negociando, como que si pudiéramos negociar en esa economía de la vida, tengo esto, tengo tiempo, no sé qué, yo administro, yo soy el que tiene la economía de mi propia existencia en la tierra y en esa economía yo estoy negociando con el cielo. Aquí no hay más camino que la plenitud de la gracia de Dios, siendo así libres de la plenitud de su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y lo único que termino con la verdad rápidamente, lleno de verdad. Y aquí solamente me voy al texto, también en Juan capítulo 8, ya lo hemos mencionado hace, creo que un par de años hablamos de esto, que dice aquí en el versículo 31 del capítulo 8, interesante. Y si tú lees en casa todo el discurso,
Dice aquí en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Él empieza una conversación con esos judíos que habían creído en él. Y tú recuerdas que hablábamos, ¿cómo terminan esos mismos judíos? Son los mismos. Tú lees todo el capítulo, no cambia de escenario, no cambia de hablar con otras personas. Son las mismas personas que al ser confrontadas, y son aquellos que habían creído en él, ¿sabes cómo terminan? Cogiendo piedras para apedrearle. ¡Wow! Aquellos que habían creído en él. Luego lo lees en casa. Pero dice aquí el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez decíamos que la primera puerta, el umbral que cruzamos al principio, lo primero que cruzamos en Dios, muchas veces no es la verdad. Puede ser el gusto, o experimentamos su poder, podemos experimentar su misericordia. Hay una muestra de gracia porque Dios se revela para que al haberse revelado digamos, wow, Señor, tú eres real, tú existe y yo quiero vivir toda la vida comprometido contigo. Pero entonces se nos invita a permanecer. Dice, a los que habían creído en él, vale, fantástico, crees en mí, vale. ¿Qué hay que hacer ahora? Si vosotros, ¿qué? Permaneciereis. No en tus ideas, no lo que tú quieres, en mis palabras que vienen para lo mío, no para lo tuyo. Tú ya no importas. Tú sales de la ecuación, tu vida no importa, lo que importa es el reino de Dios. Tú no importas, disculpa. Ya la vida no va a gravitar alrededor de tus quereres ni tus anhelos. Ahora soy yo el centro. No te preocupes de todo, yo cuidaré. Pero tú tienes que vivir por y para mi reino, por y para la voluntad de mi Padre. Y entonces, si permanecieres mis palabras, insisto, y mis palabras van a ir hacia la voluntad de mi Padre, entonces al permanecer, y tú sabes como Juan 15 más adelante, se nos habla continuamente de permanecer, hablando de la vid. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces, y solo entonces, no al principio puede que creas, vale, vamos a ver si crees, o me vas a tirar piedras. ¿Cómo va a terminar la cosa, chico? Bueno, vamos a ver. Si permaneces en mi palabra, entonces y solo entonces serás verdaderamente, o sea, un discípulo de verdad, verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y entonces y solo entonces cruzarás el umbral, la puerta de la verdad. De pronto, permaneciendo en él, un día nos damos cuenta que estamos adentrándonos en la libertad, como dice Romanos también, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde ya no importa mi vida, no tengo temores ni inseguridades, que incluso le puedo mirar a los ojos a la muerte y decirle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tú no temo nada, mi vida está en las manos de Dios. Hay una libertad que hasta de mí mismo y de mis propios temores, afanes o inseguridades, soy libre. Y entonces en esa libertad estoy entendiendo para qué estoy aquí, cuál es el propósito de mi vida y el sentido de mi existencia en esa tierra, porque creo que si existo debe ser para algo. Amén. Y entonces descubro y camino porque he creído, porque he permanecido en su palabra, y entonces cruzo el umbral de la verdad, y esa verdad me hace libre. Libre para seguir viviendo para la gloria de Dios. ¿Qué? Increíble, lleno de gracia y de verdad. Podríamos hablar mucho más, pero ya que Dios te hable. Pero la plenitud de Cristo se manifiesta de forma completa. Cierra tus ojos ahí donde estás y podríamos terminar con esa pregunta que se ha planteado aquí. ¿Seréis libres? O la pregunta sería, ¿de qué tengo que ser libre? ¿Libre de qué? Samuel, por favor.